Un bello día, pues vamos a empezar a hablar de un libro de Juan Rulfo. Esta obra que realmente pues merece la pena ser nombrada, llamada El Gallo de Oro, tan descriptiva porque realmente encierra una riqueza verbal, literaria, crónica de los personajes de esa época. Algo que a mí me llama la atención realmente es la historia del pregonero. Ese pregonero que en esa época era el encargado, como se comenta en su obra, en su libro, en el inicio del libro, donde habla de ese personaje del pregonero que era el encargado de anunciar cuando alguien se perdía, ya fuera ser humano o animal o cosas. El pregonero salía y decía fulanita de tal desapareció. Esto era cuando las muchachas se iban con los novios, anunciaban el nombre de la muchacha que se había perdido, del novio que posiblemente se la había llevado y el lugar tal vez donde se encontraba con el fin de que esta pareja pues se viera obligada a casarse. También cuando se llegaba a salir los animales de los establos, mencionaban pues se perdió tal toro, tal yegua, tal burra, tal caballo y a veces dando recompensas. Todo este pregonar se me hizo muy interesante. Vamos a platicarlo más adelante, porque cuando se habla de crónicas es muy hermoso. Es hermoso cuando pues nos enteramos de todas esas cosas. Recordarán una canción de qué tiempos aquellos, de eh, eh, cantante Flores, en el que de Salvador Flores, ¿se acuerdan? En donde él va describiendo la comida, los pregones, los puestos ambulantes que estaban, pues más o menos ese giro tiene el principio de este libro, en el que hemos estado viendo a Juan Rulfo, donde él empieza a comentar pues todas esas crónicas de la época de la después que termina la Revolución Mexicana y cómo había quedado devastada toda la población con los abusos de los hacendarios en los que se fue viendo cuando vimos que en el libro de la tierra que nos dejaron, ¿verdad? Una tierra hostil, una tierra estéril, en el que pues se las dieron, pero pues que no se podía sembrar nada. Pues todo esto se ve aquí como un giro de Juan Rulfo en el que ya toca otro tema y va a tocar el tema de esa historia de un gallero venido a menos y más muerto con la única herencia que le dejó su madre Soledad. Nacido y crecido en San Miguel de los Milagros, Dionisio Pinzón sorteaba el hambre y la enfermedad de su madre, propagando pues noticias del caserío, como comento, honesto y cometido como solo los campesinos pueden serlos. Pinzón se hace con el gallo dorado que luego de perder una, una tapada en el palenque, el dueño pues casi lo da por muerto y lo tira en brazos del pregonero que se lo pide, que le dice no lo mate, él todavía puede ser pues semental, él todavía puede sobrevivir, pero pues el dueño se lo da. Él va a darle unos cuidados y sacrificios, Dionisio, tratando de revivir pues
la esperanza a punta de tierra y emplastados. Así luego de que su madre muere, debe de enterrarla, pues sin dignidad. El neófito gallero, con más ganas de conocimiento, empieza a picar plazas, bohemias, puebluchos y a ganar experiencias y dinero, pues el ala tuerta, como le llamaría al gallo, peleaba con sangre en el ojo. Rapidez e inteligencia en esas andanzas, conoce a don Lorenzo Benavides, gallero, experto y negociante, sagaz de una tal Bernarda Cutiño, voz que animaba las fiestas buenas para un trago y berranca para la vida. Entre cervezas y gallos, Dionisio rechaza pues ofertas por los suyos y decide marcharse a ver su suerte. Fíjense en que luego de que su madre muere, debe enterrarla pues sin dignidad, la envuelve en un petate y se la lleva así cargando porque no tiene para pues hacerle un entierro en forma. E inclusive la gente que está a su alrededor pues se burla porque pues dicen que piensan que lleva algún animal muerto o algo, ¿verdad? Sin darse cuenta que la desgracia que él está pasando, que es la de su madre. Algo que está, pues, digno de comentar, fíjense en que toda esta situación en la que Juan Rulfo es ir plasmando una obra que demarca una realidad mediante la palabra, en donde las experiencias que tiene el personaje principal, que es Dionisio Pinzón, a lo largo de interminables pues jornadas en el Palenque, pero sobre todo en su pueblo natal, que es San Miguel de los Milagros. Cuando vamos a ir viendo cuál es el subgénero dramático de esta obra llamada El Gallo de Oro, que también va a ir llevada tanto a una película en la que interviene el fabuloso Ignacio López Tarso, y Lucha Villa, que es la caponera, recomendada totalmente. Vamos a hacer también la película para ir desenvolviendo toda esta situación. Pues el género es de drama de la época que se estaba haciendo y que va a estar basado en la obra de Juan Rulfo, en la que se va a ir pues desarrollando. Todo esto que termina, se puede decir como novela, al recuperar, saca a Pinzón de la pobreza y conoce posteriormente al gallero Lorenzo Benavides, quien termina con la vida del gallo de oro y mete a Dionisio en la vida del juego y las apuestas. Toda esta trama que se va a ir haciendo y que va marcando pues toda esta situación. Dionisio Pinzón, que es el pregonero tullido de un brazo, que vive pues realmente en la pobreza junto a su madre, un día pues va a tener que eh, una experiencia cuando él está pregonando, cuando él está haciendo, le van a regalar uno de los gallos moribundos con una ala lastimada. Dionisio se va a encargar de cuidar y sanar al ave mientras esta pues mejora a su madre, va empeorando su salud. Como que la madre le diera su propia vida a la suerte del gallo de su hijo. El gallo va a irse recuperándose, saca a Pinzón de la pobreza y conoce posteriormente pues toda esta situación en la que se va a ir involucrado. Pinzón va a conocer al amante de Benavides,
que era una cantante muy conocida como la Caponera, que se vuelve como un talismán en las apuestas de Dionisio. Con ella tiene una hija y adquiere una vida sedentaria pero llena de vicios. Bernarda Cutiño, la Caponera, pierde la vida al no soportar esa vida mientras Pinzón se suicida y la pequeña empieza a cantar para ganarse su vida. Lo vamos a ir viendo ya en la serie de El Gallo de Oro. Eso lo vamos a ir platicando un poquito más despacio en la obra de Juan Rulfo. Se llega al lector cuando encuentra puntos en común con el clásico rufiniano que salió en Pedro Páramo, aunque también con cuentos como en el que somos pobres, se va mencionando. Fíjense que en El Gallo de Oro también cuenta el guión cinematográfico La Fórmula Secreta, escrita por Juan Rulfo para la cinta de Rubén Gómez en la voz de Jaime Sabines, en las que se va a ir reflejando poco a poco pues todas las obras de este gran escritor. El Gallo de Oro, que realmente es el mote que va a ir haciendo, va a ir desenvolviendo su trama, su historia, y que va a tener algo que quisiéramos pues ir mencionando de pues este libro que habla de esa historia, porque fíjense que una de las cosas que realmente llama la atención, como este hombre, cuando le regalan el gallo, lo va y lo va a enterrar hasta la mitad del cuello, dejando su cabeza afuera para que reciba el calor de la tierra, que según él menciona que es una forma de darle vida a la tierra, a ese animal casi muerto, y en el que lo va a estar cuidando. El gallo no quiere tomar agua, no quiere comer, está casi moribundo. Dionisio lo va reviviendo con cariño, con amor, con atenciones y dándoles. En una ocasión el gallo casi ya no podía ni abrir los ojos, y entonces él le va a poner una caja encima y le va a estar pegando, haciéndole ruido como una resonancia, en el que pues horas después el gallo va a abrir los ojos y va a aceptar ya tanto alimento como agua. De ahí se va a ir recuperando el animal que él cuida, pues realmente con una devoción, que es una de las cosas que tiene esta obra, de ver cómo este hombre pues pone todas las experiencias, todas sus esperanzas en ir marcando pues qué era lo que realmente hacía. Fíjense en que todo este relato en el que pues vamos viendo cómo va a marcar, pues se puede decir los principios de esta obra, en la que nosotros pues va a ir marcando el escritor mexicano, pues se puede decir que más importante de esa época, y que trasciende lo más difícil de lograr en la industria del entretenimiento, pues es realmente tener a la expectativa, al lector, de saber qué es lo que quiere decir este escritor. ¿Por qué o por qué no solo se metió pues toda esta cultura mexicana, que lo hizo pues bien, en el que algo que se puede decir tiene pues se puede decir que esa gana de ir mencionando? Fíjense en que en las últimas publicaciones de Juan Rulfo, El Gallo de Oro, nunca pues se puede decir que ha recibido la debida atención por parte de los críticos en cuestiones de la literatura.
La escasa biografía y las pocas acciones del libro, que en comparación con los amplios estudios en que se le ha hecho a la obra de Pedro Páramo, confirman que el Gallo de Oro no ha podido conseguir captar el interés ni de los lectores ni de los investigadores. Y es uno de los primeros textos sobre la novela en la que vamos viendo cómo el Gallo de Oro se debe a una decisión del escritor para ir presentando su novela, aparte de los textos que existen en la publicación llamada Los Marginados o Los Marginales, esta distinción que se debe hacer a gran medida, pues como cuento, la vida no es, se puede decir, seria. Hay pedazos de narraciones en los que se va haciendo y que va marcando todo lo que sería pues esta situación en la que vemos este magnífico libro que realmente yo les recomiendo que lo vean, que lo lean, porque tiene una riqueza eh, descriptiva de lo que va a ir marcando el Gallo de Oro. Fíjense en que es muy bonito cuando cae en nuestro poder, pues literatura con esta riqueza. Hay ciertos autores que para la mayoría de lectores ha hecho pues buenas reseñas. El argumento del Gallo de Oro, que comienza en las calles de ese pequeño pueblo de San Miguel del Milagro, y en ellas conocemos al joven Dionisio Pinzón, que se gana la vida como pregonero en el lugar. Dionisio va gritando por las calles y cuida a su madre hasta el día que se hace de ese gallo de peleas que lo habían dejado casi medio muerto en una pelea, y en el que su propietario quería pues matar. Al llegar, en la llegada del gallo y la muerte de su madre, cambiaría totalmente la vida, que desde ese momento estaría, pues se puede decir, vinculado a todas las peleas de gallos, donde conocería a personas de todo tipo, como a Bernarda Cutiño, conocida como la Caponera, y que va a la feria, en feria, cantando y sobreviviendo. Además, el Gallo de Oro, este volumen, fíjense, también concluye una pequeña colección de relatos de una carta del autor. Los relatos, aunque algunos de ellos no poseen nombres propios, han sido titulados así para esta edición. Son los siguientes: La fórmula secreta, La vida no es muy seria en sus cosas, Un pedazo de la noche, El castillo de Teallo, Después de la muerte, Mi tía Cecilia, Clotilde, Mi padre igual que ayer, Dijo el padre, Susana Foster, Iba adolorido, amodorado del cansancio, Ángel Pinzón se detuvo en el centro, y El descubridor, que son complementos de este libro en el que estamos ahorita hablando sobre pues el autor Juan Rulfo. Hemos comentado tanto, y como sabemos que nace en 1917 y va a morir en 1986, que es uno de los autores sobre los que se han escrito varias veces, y sin equivocarnos, siempre lo pues ha logrado magistral en su escritura. Hoy pues hay intenciones un poquito de tratar de encontrar la psicología y las facetas del escritor. Juan Rulfo también es conocido, por ejemplo, por su trabajo como fotógrafo o por sus relaciones con el mundo en el cine. Es este último apartado en el que hoy pues se pone la atención, pues según se cuenta, El Gallo de Oro nació como una propuesta para un guión cinematográfico.
no es el único texto del autor jalisciense que nace en esa forma y parece en alguno de los relatos que incluyen en esta edición. Tiene pues orígenes similares, sea como sea. Es interesante ver cómo incluso cuando escribe por medio de tan distinta forma y calidad de Rulfo, sigue presentándose en lo que hace. Sobre lo que estamos hablando del Gallo de Oro y otros relatos, que fue escrita en 1956 al 58, pero que no fue publicado hasta 1980. Desde entonces ha visto la luz menos de 3 versiones. Ninguna está completamente escrita por Juan Rulfo, pero en teoría porque han sido comparadas y estudiadas al respecto. Esta última le he leído en que se acerca a la obra original, en el que podemos ir viendo. Podemos decir que de ella y que de alguna forma se nota de que no está tratada de la misma forma que se escribió Pedro Páramo o muchos de sus relatos, y sin embargo es una esencia que Juan Rulfo sigue ahí personalmente. Esto pues a mí me pareció muy interesante y curioso, pues es como si al intentar escribir algo, por así decirlo, más cerca de la realidad, el foco hubiese cambiado. No nos ha fijado en otras obras del autor, pues podemos enviar o sentir el foco. Esta se va haciendo en ambientes mágicos que constituyen el recuerdo de Pedro Páramo. Me llevaría pues realmente a la situación en Comala. Pensar en los cuentos del llano en llamas nos transporta a ese México roto y aún doliente, y por el contrario, el Gallo de Oro hace pensar en un personaje. Toda esta situación en la que nosotros, como en sí, en los 3 textos que nos han llegado de Juan Rulfo, nos mostrara narrativas haciendo un trabajo francamente precioso, con el que Rulfo demuestra su inmensa capacidad que tiene. Pero este volumen que se queda aquí, los relatos que acompañan al Gallo de Oro, así como las introducciones y textos relacionados, son un magnífico cierre que permite conocer más a fondo aún a este escritor y a sus obras, un volumen francamente muy bueno, preparado y perfecto para aquellos que pueden y que han podido, en cierta forma, pues irse encariñando con Juan Rulfo, en cuestión de que vamos metiéndonos en el laberinto de su literatura. No, pues vamos a ir viendo y aclarando, mezclando las obras originales que se va llevando, inclusive como hemos comentado, al cine, textos personales como la carta a carta que se incluye, y con otros relatos pensando para hacer exactamente que se encuentre pues en este texto una especie de cartas de despedida, una que se nos acerca a su autor, a su mundo, a sus textos y a su estilo, y que es una especie de cierre de un ciclo que aparece en cierta forma la garantía para que Juan Rulfo ya no se separe jamás de nosotros. Y pues así El Gallo de Oro, que esta novela más bien breve sobre el aprendizaje, el amor a la avaricia, el miedo, sobre todo a ganar y a perder, y sobre todo a sus personajes. No diría que El Gallo de Oro sea una lectura que gustará a todo el mundo, pero sí a la mayoría de los lectores. Eso sí, y si ya han probado y leído las obras de Juan Rulfo, es complicado que no te guste, más aún cuando ésta viene acompañada de una bonita selección de relatos y textos que nos acerca más al autor y que es más que el actor va haciendo. Fíjense en que algo que siempre hemos ido mencionando acerca de pues estas lecturas, cuando yo veo la forma de escribir de Juan Rulfo,
simplemente me acerca a mi México, me acerca a mis tradiciones, me acerca a la forma de pensar de los abuelos, de nuestra gente, de toda esa sabiduría que no se ha pedido porque no se ha perdido, porque ha ido pasando de boca en boca. Yo les recomiendo que lean el libro, pero también que vean las películas y la serie, porque se ha ido queriendo rescatar. Alguien que me pareció fabulosa fue Lucha Villa en la película La Caponera, pero ahora también se ha ido haciendo la nueva versión con Lucerito, tratando de sacar la esencia de una mujer mexicana en la que va a ir marcando poco a poco el sentir, el sentir del mexicano. Pues nos vamos a ir quedando hasta aquí, recomendándoles ampliamente esta obra, porque como hemos comentado no se le ha dado la difusión, pero los que somos amantes de la lectura, al empezar a ver esta eh, forma tan exclusiva de Juan Rulfo de ir plasmando ese México de ayer, nos vamos a ir introduciendo en un mundo mágico, en ese mundo mágico que tiene la forma de escribir de Juan Rulfo. Pues recomendándoles que lean el libro del Gallo de Oro, que vean las películas y la serie, para que tengan ustedes una idea de lo que pues se quiso reflejar y que sintamos al ir plasmando nuestra atención en esa obra que para mí es una de las mejores películas que ha hecho el cine mexicano. Que pasen un buen día.